La cuarta etapa es definir claramente cuáles son las especificaciones, cuáles son las características que vamos a tener bajo control de cada equipo de producción, y eso define las verificaciones que tenemos que realizar en cada equipo de producción y los valores de aceptación de las desviaciones de esas características. Estas dos cuestiones las tenemos que definir claramente por cada equipo de producción. Insistimos, por cada equipo de producción, porque inclusive podemos tener dos equipos, dos máquinas exactamente iguales, pero que tengan distintos usos, distinta antigüedad, distinto nivel de desgaste. Por lo tanto, cada una de ellas tendrá seguramente especificaciones diferentes en función al uso que le querramos dar. Por lo tanto, es importante especificar por cada equipo de producción cuáles son las verificaciones a realizar y los valores de aceptación de las desviaciones de esas características. En cuanto a la definición de las especificaciones, nosotros recomendamos tenerlas estratificadas según el tipo de verificación que queremos hacer, en distintos grados de complejidad. El primer grado de verificación que nosotros consideramos que debemos actuar es la nivelación del equipo. Los equipos están desarrollados, están fabricados para trabajar nivelados. Pequeñas desviaciones de nivelación generalmente no los afectan significativamente, pero tenemos que fijar límites de las desviaciones de nivelación. Por lo tanto, debemos verificar. Y acá vamos a hacer una aclaración. En general, las normas no indican cuáles son los valores de desviación admisibles para la nivelación de una máquina. Entonces, debemos o definirlo nosotros o sería conveniente, si conseguimos tener, especificaciones de parte del fabricante respecto de esto. Lo cierto es que este es el primer nivel de verificación que tenemos que realizar en un equipo en términos de tiempos, la primera verificación que tenemos que hacer, y en términos de grado de importancia también. El segundo nivel de verificaciones tienen que ver con verificaciones metrológicas, en general dimensionales, realizadas con el equipo de producción parado, significa no funcionando. Y esto tiene que ver con verificar en general la geometría del equipo, verificar si sus bancadas son rectas, si sus bancadas son paralelas, son perpendiculares según el caso, si sus mesas de apoyo son planas, si los giros del husillo, por ejemplo, de forma libre, sin estar actuando el motor del equipo, tiene una trayectoria circular, si sus dimensiones en general responden a determinadas características. El tercer nivel de verificación tiene que ver con el equipo funcionando, o sea, moviéndose por sus propios medios, generando todos los movimientos que son necesarios para el proceso productivo para el cual fue diseñado. Y esto tiene que ver con el desplazamiento de sus cabezales, si tienen que ser rectos, paralelos, perpendiculares, si sus giros, ahora ya motorizados, deben ser con trayectorias circulares, concentricidades eventualmente entre distintos elementos giratorios del equipo, y dos características que son fundamentales también para indicar el funcionamiento correcto, que tiene que ver con un relevamiento de vibraciones que se producen en el equipo cuando está funcionando, y las alteraciones térmicas que se producen en determinados componentes del equipo. Estas últimas cuestiones tienen que ver con el buen funcionamiento del equipo y son frecuentemente indicadores de alguna cuestión que no está funcionando bien en el equipo. Por lo tanto, deben ser también relevados y deben ser parte de las evaluaciones que se realizan durante la gestión de la verificación de los equipos de producción. Y finalmente,
El cuarto nivel tiene que ver con la capacidad, la aptitud de la máquina para producir determinados elementos mecánicos. Y esto ya es particular de cada línea de producción y del elemento específico que vaya a producir. Y nosotros vimos el modo, ya sea determinando la capacidad de máquina o la capacidad del proceso productivo, si el equipo está integrado dentro de un proceso productivo. Y para esto nosotros hemos desarrollado todos los conceptos y los indicadores en el capítulo número 12 de la materia. Por lo tanto, forma parte de las mediciones más específicas, más detalladas que se realizan sobre un equipo. Nosotros recomendamos que el sistema de gestión, de verificación de los medios de producción y de las máquinas contemplen los 4 niveles que estamos viendo, de tal manera de tener una idea amplia de en qué condiciones están todas las características metrológicas, dimensionales y de buen funcionamiento, diríamos, en algunos casos, de ese equipo de producción. Obviamente, todas estas características son las que van a estar incluidas dentro de la lista de características que tienen que ser evaluadas en los procesos productivos. Para definir los valores de aceptación, recomendamos tratar de usar normas. Para ello vamos a dar un orden jerárquico que nosotros creemos que se debe seguir. En principio, recomendamos utilizar normas internacionales. La norma internacional por excelencia, en este caso, es la norma ISO, que tiene una gran cantidad de normas que tratan los aspectos dimensionales de las máquinas, herramientas y de los equipos de producción. Acá solo estamos mencionando la norma ISO 230, una de las más actualizadas de ISO, y que comprende algunas de las características más comúnmente verificadas en los equipos de producción modernos. Pero existen otras normas ISO específicamente para máquinas, herramientas tradicionales que ustedes pueden consultar y que sirven siempre de referencia. Entonces, decimos, en principio, si existe una norma ISO que cubre las características dimensionales de nuestro equipo de producción, recomendamos utilizar la norma ISO. Por un aspecto fundamental, es una norma reconocida a nivel mundial. Todo el mundo entiende de qué se está hablando y utilizar una norma ISO da jerarquía internacional al procedimiento que nosotros definamos de nuestro equipo de producción. Por lo tanto, es lo que nosotros recomendaríamos utilizar en primer término. Puede ser que no exista una norma ISO específica del equipo de producción que nosotros tenemos en nuestro sistema de gestión. Podemos recurrir a alguna de las normas nacionales, algunas muy prestigiosas y muy completas, por ejemplo la norma DIN, que fue pionera en este campo de las máquinas herramientas, o una norma British Standard también muy prestigiosa, que tienen inclusive un campo de aplicación mucho más amplio que el que nos provee ISO, contemplando máquinas y equipos de producción que ISO no las tiene incorporadas en su norma. En el caso de nuestra norma IRAN hay muy poca cosa al respecto, particularmente en algunos procesos muy especiales. En ese caso, si no tenemos una norma internacional, una norma nacional, ciertamente es una buena referencia. Ahora, puede suceder que tengamos una máquina que sea bastante particular, un equipo de producción que no sea universalmente utilizado y por lo tanto no existan normas nacionales o internacionales que los cubran. Por lo tanto, una fuente siempre importante e idónea en ese caso es utilizar directamente las especificaciones del fabricante. Bajo este aspecto, es importante también tenerlo en cuenta en el momento en que vamos a comprar un equipo de producción, por ejemplo.
Si es un equipo de producción especial que realiza una determinada operación y es probable que sea el único equipo que exista en el mundo que haga esa operación, por lo tanto, no es un equipo de producción que está generalizado en el mercado y por lo tanto las normas se preocupan para desarrollar al respecto especificaciones porque son de uso masivo y nosotros necesitamos desarrollar ese equipo de producción. Es importante que cuando adjudiquemos la construcción de ese equipo, solicitemos al fabricante que nos especifique claramente las características metrológicas, dimensionales en general del equipo, con sus respectivos límites de especificación, con sus desviaciones límites. Porque ciertamente eso nos va a servir para utilizar como elemento de referencia al hacer las verificaciones posteriormente en la vida útil del equipo. Si tenemos un equipo que lo hemos comprado hace mucho tiempo y no tenemos ninguna especificación, no existen normas nacionales o internacionales, podemos contactar al fabricante y solicitarle que nos pase alguna especificación. En el caso de que no sea posible obtener las especificaciones en alguna de las tres alternativas que estamos viendo, vamos a tener que desarrollar nuestras propias especificaciones. O sea, nosotros debemos determinar cuáles son las características a verificar y cuáles son los límites de aceptación de las desviaciones de esas características. Esta es la última alternativa que tenemos y la tenemos que utilizar en aquellos casos que no tengamos posibilidades de conseguirlas en las tres alternativas anteriores. Lo cierto es que en el procedimiento tenemos que colocar las características y sus límites de aceptación. Por lo tanto, o la encontramos en las normas, o nos la indica el fabricante, o la definimos nosotros.